Estamos como todos los viernes conectándonos con Víctor Ronquillo justamente para platicar sobre este tema, sobre los importantes avances y resultados que se dieron el día de hoy en materia de búsqueda de desaparecidos en el país. Víctor Ronquillo, ya estás con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos. Hola, Víctor, pues qué gusto tenerte aquí, y se presentaron informaciones muy importantes el día de hoy sobre varias cosas. Creo que son varios niveles. Por un lado, este dato de que el 92% de la gente que se encontraba desaparecida y se da con ella, están vivos. Creo que es un dato muy importante. Y por el otro, esta radiografía y este mapa que se hace en donde se identifica cuáles son los lugares en donde más se presenta el problema de desaparecidos que se encuentran, que no están vivos, digamos, los fallecidos, en fosas clandestinas, y donde más se presentan también la cantidad de demandas, de denuncias de desapariciones, ¿no? Este mapa que está muy relacionado con pues las investigaciones que tú has hecho, querido Víctor. Sí, mira, yo quisiera resaltar lo siguiente. Hay un dato muy importante que es la disminución de denuncias en términos de personas que han sufrido esta desaparición forzada en los últimos 2 años. Esto es muy importante, sobre todo porque marca lo que podemos considerar un signo que nos lleva a entender que en este momento, a diferencia de lo que ocurrió en los sexenios anteriores, hay voluntad política para algo que es muy importante y que es hay que resaltar: el rescate con vida. Se busca a las personas con vida. Y esto, yo creo que hay 3 momentos muy importantes en la historia de las personas desaparecidas en este país, ¿no? Como lo decía Juan hace unos minutos, 1964, marzo, inicia este fenómeno terrible con la desaparición forzada por razones de violencia política. Luego, después de ello, 2010, la violencia, la desaparición forzada toma el carácter de pues una realidad que nos remite a una brutal catástrofe en términos de derechos humanos, efecto de la llamada guerra del narco. Y este momento, que es muy importante, donde se asume a la búsqueda con vida de las personas como una tarea de Estado. Y esto va más allá de una acción política, es una acción en la que, por principio, se busca la alianza determinante, fundamental, de los colectivos, de las madres, de los familiares, de los desaparecidos, porque estas personas han demostrado que el amor puede ser una fuerza enormemente subversiva, y que el dolor, lejos de convertir a estas personas en pues llevarlas a una inactividad, a la postración, las convirtió a lo largo ya de muchos años en una verdadera reserva de dignidad política y de insisto mucho en ello, de demostración de la capacidad que tiene el amor para constituirse en una fuerza transformadora. Lo mismo que la esperanza, como decía López Obrador en su reaparición estelar hace unos minutos, ¿no? Víctor, justo sobre esto que acabas de mencionar, al final, durante muchísimas décadas, los familiares de las personas desaparecidas han tenido que hacer un trabajo por propia mano, desatendidos por completo de las autoridades y del gobierno, en una lucha casi imposible porque exista el reconocimiento de los restos de las personas que se hallan en las fosas clandestinas. ¿Cómo ves tú ahora la colaboración por parte del gobierno con estos familiares de víctimas desaparecidas que han caminado solos muchísimos años? Mira, a mí me puso de muy buen humor que a lo largo de la conferencia de prensa de esta mañana, cuando iniciaba la presentación de este informe muy importante, ¿no?, de lo que se ha logrado en términos de la desaparición forzada de las personas, de la búsqueda con vida, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hablaba de justicia
transicional. Es de las pocas veces que se ha hablado de este concepto por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Y qué significa esto? Significa ni más ni menos de llevar adelante una transformación radical en la impartición, en la procuración de la justicia y en reconocer dos principios fundamentales: la verdad y la justicia. Y por otra parte, no hay duda de que lo que y la reparación, sí, claro. Y la reparación del daño, es cierto y es muy importante añadirlo, ¿no? Y bueno, hay que reconocer también pues la labor que se ha realizado en la Comisión Nacional de Búsqueda, en la Subsecretaría de Gobernación, y algo que es también digno de poner sobre la mesa porque es motivo de una reflexión mayor, ¿no? ¿Cuál es la función de la Secretaría de Gobernación en un estado que reconoce su primera obligación, que es el salvaguardar la vida de las personas? ¿Qué diferencia hay entre Olga Sánchez Cordero y Fernando Gutiérrez Barrios, que a lo mejor algunos de ustedes recordarán, no por haber sido pues víctimas de alguno de sus actos, sino porque al final de cuentas es un personaje tenebroso del sistema político mexicano, ¿no? Y creo que la enorme diferencia es precisamente la gestión en favor de los derechos, ojo, y en este caso muy concreto, al lado de los colectivos, de los familiares de personas desaparecidas. Víctor, ¿qué te parece si vamos a ver el material que preparaste? ¿Cómo no? La caja de Pandora. De cómo se construye un imperio criminal gracias al poder político. Lo primero es aprovechar la complicidad, las ínsulas de poder instituidas durante la llamada alternancia, cuando Fox llegó a la presidencia. Hay que encontrar los socios más poderosos. En entidades como Tamaulipas, esos socios, de una manera o de otra, están ligados al narcotráfico, jefes de carteles o integrantes de sus redes de lavado de dinero. La ubicación geográfica de Tamaulipas es un factor determinante para la instauración de lo que podemos considerar imperios político-criminales, con ciudades fronterizas que resultan puntos estratégicos en la geografía del narcotráfico como Reynosa o Nuevo Laredo, con las rutas de la frontera chica, claves para el trasiego de drogas y armas, para el contrabando y el tráfico de indocumentados, con puertos como Tampico y Altamira en el Golfo de México. Al parecer, Francisco Javier García Cabeza de Vaca aprendió bien la lección de sus antecesores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, acusados de narcotráfico y lavado de dinero. Yarrington espera en Texas a ser juzgado y Hernández está empeñado en una batalla jurídica para evitar su extradición. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia en la Fiscalía especializada en combate a la corrupción de la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Tamaulipas, algunos de sus socios y familiares cercanos, como sus hermanos, su esposa y su suegro. Dinero, mucho dinero. Posibles delitos de manejo de recursos de procedencia ilícita, fraude, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. Por ejemplo, ¿de dónde proceden los 33 millones de pesos que el gobernador recibió de la razón social T612 en 2019? ¿O los 679,000 pesos depositados en una de sus cuentas bancarias también en 2019? Dinero procedente de Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava. La denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiene como antecedente la acusación hecha por el senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz, además de información de la agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Financial Crimes Enforcement Network. Rojas habló de la instauración de un imperio criminal iniciado por el ahora gobernador García Cabeza de Vaca cuando fue alcalde de Reynosa, momento determinante en su carrera política.
Antes había sido clave en la organización en el estado de los Amigos de Fox, diputado federal con Calderón y como senador integrante de la Comisión de Energía, que hoy sabemos gracias a los testimonios de Lozoya aprobó la llamada reforma energética mediante arreglos que se pueden considerar mafiosos. En Tamaulipas, donde radican los negocios de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, empresario y político, el próximo año se celebran elecciones, alcaldías, diputaciones locales y federales, una contienda electoral en un estado que actualmente puede ser considerado dominado por el PAN. García Cabeza de Vaca termina su mandato en 2022. Vale preguntar ¿cuál será el papel que el poder del crimen organizado jugará en las elecciones de alcaldes en las poblaciones de la llamada Frontera Chica, como Miguel Alemán, Mier, Camargo y Nueva Ciudad Guerrero, donde se disputan las rutas del narco y es clave el control del territorio? ¿Qué ocurrirá en Nuevo Laredo, punto estratégico en el comercio entre México y Estados Unidos, o en Reynosa, donde García Cabeza de Vaca fue alcalde y cimentó su carrera política? ¿Cómo influirán las organizaciones criminales y sus aliados políticos y empresariales en las elecciones del próximo año en Tamaulipas? Víctor Ronquillo en Informe Capital. Pues una muy buena investigación, Víctor, de un caso emblemático de alianzas, de situaciones que tienen un impacto además también social. Vemos caso Tamaulipas, en la mañana se habló del caso Guanajuato y donde no parece ser una casualidad la aparición de fosas clandestinas en ciertos lugares particularmente. Claro, y mira, ahí está Víctor, la tenemos un minuto nada más, querido. Un minuto, rápidamente vale la pena ligar los dos temas. Estas son las causas profundas de la desaparición. La construcción de verdaderos imperios, como se dice en la nota, criminales políticos, que fueron, digámoslo así, la realidad política en el sexenio pasado. Precisamente esta realidad de estos imperios criminales con carácter político, como ocurre en Tamaulipas, y ahí están los hechos y las denuncias ante la FGR, pues son lo que lleva a esta triste realidad, a esta trágica realidad de los desaparecidos en nuestro país, de esta catástrofe en derechos humanos. Querido Víctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Ahí estamos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias a los dos, un abrazo.